lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días. 6:23 minutos de la mañana. Hay unos 17 grados de temperatura, clima muy fresco. Estos son los titulares. Principal titular del día tiene que ver con la situación de Alex Saab en Estados Unidos, y no sé por qué no puedo minimizar esto. Ahora sí voy a poder minimizarlo. Tiene que ver con la situación de Alex Saab en Estados Unidos. Dice, culmina el caso de Alex Saab ante la audiencia judicial en Miami. Esta nota en este momento no está abierta, pero les abro esta que sí abrió inmediatamente. Dice, defensa de Alex Saab intentó demostrar supuesta condición de diplomático del empresario. Es posible que la decisión quede en manos de la corte del juez Robert N. Scola, quien lleva el caso por lavado de dinero. Vuelve el caso de Alex Saab a la palestra pública. La defensa de Alex Saab se presentó este miércoles ante una audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Atlanta, Georgia, para intentar demostrar la presunta condición de diplomático del empresario colombiano, quien es juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero. De acuerdo con información que dio a conocer en Twitter el periodista Roberto Denis, la decisión sobre la supuesta condición de diplomático de Saab no se conocerá el día de hoy. Incluso es posible que pase a la corte distrital del juez Robert N. Scola, quien lleva el caso por lavado de dinero. David Ripkin, abogado de Saab, se escudó en tratados como la Convención de Viena para tratar de alegar que el empresario tenía inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde por una orden emitida por los Estados Unidos. Será interesante ver cómo explica que incluso antes de la acusación, en 2019, Saab estuvo negociando con la DEA, tal como demostraron documentos judiciales del caso, agregó el periodista exiliado en Colombia. El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró no culpable el 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo Reyes. En febrero se supo por documentos judiciales del caso que Saab cooperó con Estados Unidos durante un año de forma proactiva sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el gobierno de Venezuela. El inicio del juicio está programado para el 11 de octubre. Antes el 10 de junio, se llevará a cabo una audiencia del caso. Termina el caso de Alex Saab ante la audiencia judicial de Miami. Esta era la nota del impulso con la que quería abrir. Este miércoles 6 de abril se llevó a cabo en Miami la audiencia de Alex Saab ante la Corte de Apelaciones, donde el objetivo era basarse en la condición de diplomático del supuesto testaferro de Nicolás Maduro. En esta nueva audiencia, el abogado de Saab, David Ripkin, mantuvo su posición de defensa de condición de representante diplomático de la administración de Maduro, según el periodista Roberto Denis, quien añadió que la decisión del juez no se conocerá hoy. Básicamente es la misma nota. Y BTV nos trae que la Asamblea Nacional aprueba proyecto de acuerdo para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Saab. Por supuesto, es la Asamblea Nacional. A mí me cuesta mucho decirle electa. La Asamblea Nacional designada en 2020. En sesión ordinaria este 6 de abril, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Saab. El documento, que será entregado por una comisión parlamentaria a la familia de Saab como un acto de solidaridad, acuerda que será publicado en Gaceta Oficial y tendrá máxima difusión. También destaca que se exigirá respeto a la condición de diplomático de Saab, quien fungió desde el año 2018 como agente diplomático con el carácter de enviado especial de Venezuela en Rusia e Irán. También se destacó como embajador plenipotenciario ante la Unión Africana en 2020, ya en ese momento estaba, entiendo que detenido, y fue designado como representante permanente del gobierno bolivariano ante la mesa de diálogo desarrollada en México. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que se trata de una violación a la Convención de Viena y al derecho internacional. Es un acto de inconmensurable hipocresía
porque un país y un gobierno como el de Cabo Verde secuestraron, torturaron y sometieron al aislamiento a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, dijo Rodríguez. Por cierto, ese acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional. Unanimidad implica a los 20 de la oposición que no se oponen. Saben ustedes, ¿no?, quiénes son. Sigo leyendo otros titulares. Rumbo a Miraflores, trabajadores y sindicalistas trancaron la avenida Baral para exigir sueldos dignos. 6 de abril nos trae La Patilla, el país real, que está un metro más allá de las narices de las preocupaciones del país político. Trabajadores y miembros sindicales trancaron la mañana de este miércoles la avenida Baral de Caracas para exigir sueldos dignos. A través de reportes en la red social Twitter se conoció que se dirigen a Miraflores en rechazo a los sueldos de hambre. Por supuesto, no pudieron llegar, y la nota lo que se complementa es con 3 tweets, 2 de Rosalía Hernández y 1 de Irene Mejía Sola, que sí estaban en la calle pues cubriendo la información. Habló también ante la Asamblea Nacional ayer Elvis Amoroso, Contralor General de la República, Contralor General del régimen chavista, que les amenaza a los comerciantes que no acepten dólares para evitar el IGTF, que no se van a hacer ricos nuevamente. Esa prerrogativa la tienen unos pocos en este país, no es para todos. La de hacerse ricos no 2, sino muchas veces. El Contralor General de Venezuela mencionó explícitamente a Consecomercio, Fedecámaras, Farmatodos y los llamados bodegones. Y uno no entiende de verdad cuál es la nota de volver con las amenazas, cuál es la nota de volver con la coacción, de volver con tantas cosas que se habían eliminado del discurso oficial. Por cierto, ayer hay un informe de Credit Suisse que dice que Venezuela va a crecer 20% este año. Credit Suisse, por cierto, se hizo célebre no solo porque el año pasado ya decía que la economía venezolana iba a crecer 5%, sino que dentro de una investigación reciente que se hizo, se conoció que era el destino de una buena cantidad de los fondos de la llamada boliburguesía, así que ese sesgo ya la afecta. Pero bueno, también habría que decir que no se sabe si Credit Suisse elaboró ese informe antes o después del impuesto a las grandes transacciones financieras, que sin duda va a frenar el crecimiento que estaba y sin duda también indudablemente viviendo el país. Crecimiento económico. Los acusó además de pretender generar un incremento en el precio del dólar en el mercado paralelo, esto durante su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Vemos con mucha preocupación que en estos momentos ya no quieren recibir el dólar, sino ahora el bolívar, pero una tasa que no es la del Banco Central de Venezuela. Quieren regresar a lo que hicieron hace 2 o 3 años, un dólar ficticio, un dólar a la tarifa. Imagínense ustedes, hablar de la tarifa del dólar que ellos quieren poner. Mencionó explícitamente a Consecomercio, Fedecámaras, Farmatodos y los llamados bodegones. También indicó que fiscalizarán a los comercios para garantizar que se aplique la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela. Bueno, en primer lugar, el efecto justamente del IGTF es buscar que la gente use el bolívar y no el dólar, ¿no? Por supuesto, esto no puede ser coaccionado. Les vamos a aplicar la sanción. Ustedes le están ocasionando un daño al patrimonio nacional y no se van a hacer ricos nuevamente, ni van a desestabilizar la patria. Increíble, es que la verdad que las declaraciones de Elvis Amoroso siempre son increíbles. Amoroso también dijo sobre Juan Guaidó y el AN 2015: haremos todo lo posible para que estén tras las rejas. Nuevamente, una investigación que viene de esa Contraloría no tiene ninguna credibilidad. El Contralor del gobierno de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, informó este miércoles que acudirá a la Fiscalía para denunciar nuevamente a Juan Guaidó y sus diputados electos en 2015 y sean encarcelados. Durante la rendición de memoria y cuenta de la AN ante la AN electa en 2020, Amoroso los acusó de robarse hasta los cables. Esa anterior junta directiva que estuvo aquí, encabezada por Juan Guaidó, se robaron hasta los cables. Acudiremos en las próximas semanas a la Fiscalía para hacer todo lo posible para que esos señores de una buena vez estén hasta tras las rejas. Y yo solo recuerdo que el primer acto de la Asamblea de 2010 a 2015 fue robarse hasta los cables justamente de ANTV, ¿se acuerdan? Me parece que eso hace tiempo ya, ¿no? Hacen como 7 años, pero bueno.
Por eso digo que las cosas que salen de este régimen ya tienen poquísima o ninguna credibilidad. Por otra parte, digo que la Contraloría tiene el expediente que se ha venido realizando para la recuperación de nuestra empresa petroquímica, Monómeros, que fue construida con dinero de todos los venezolanos y que fue robada por la oposición. Por consiguiente, agregó que deben ser sancionados los que participaron en esos hechos de corrupción contra la patria. Lo dice Elvis Amoroso. Hay una contradicción, 6:33 minutos, entre las cifras que publicaba el Observatorio Venezolano de Finanzas, que hablaban de una inflación de 10,5% en el mes de marzo, que rompía más de 6 meses con inflación de un solo dígito, y la inflación que registra el Banco Central de Venezuela. Normalmente solían coincidir bastante, y esta diferencia, ojalá que no sea que el Banco Central de Venezuela está empezando nuevamente a maquillar las cifras. Yo la verdad que yo sentía que la inflación de 10,5 que daba el Observatorio Venezolano de Finanzas no me parecía, digamos, consona, real con lo que se veía en la calle, pero esta de 1,4 tampoco me parece real. Habrá que ver cuál es digamos, la evaluación que se hace de esto, que hacen de esto los economistas. BCB asegura que la inflación de marzo fue de 1,4%, la más baja del periodo Maduro. Contrario a lo dicho en días pasados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, dice la nota de Manuel Tomillo, que Manuel Tomillo es un tipo que sabe mucho, tiene mucha calle, mucho periodismo ya en sus espaldas. El Banco Central de Venezuela sitúa la inflación del mes de marzo en 1,4%, según ellos la menor tasa intermensual observada en los últimos 115 meses. El BCB publicó este miércoles esos indicadores que reflejan que su índice nacional de precio al consumidor registró en este marzo de 2022 una variación intermensual de 1,4%, que es inferior al 2,9% obtenido para el mes previo y la más baja luego del 1,1% de agosto del año 2012. Con el resultado de marzo, la variación acumulada al cierre del primer trimestre se ubica en 11,4%, muy inferior a la obtenida para el mismo periodo del año pasado, 127,8%. Por su parte, la variación anualizada correspondiente al mes de marzo fue 284,4%, menos de la décima parte de la observada en marzo de 2021, 3.012,2%, asegura el BCB en nota de prensa. Según el ente emisor, al desagregar los resultados del INPC por agrupaciones, se aprecia que 12 de las 13 categorías presentan en marzo una variación menor a la que registraron en febrero, entre ellas comunicaciones de 23,1 a 11,1, transporte de 6,2 a 0,1, servicios de educación de 17,5 a 12,2, bebidas alcohólicas y tabaco de 2,2 a menos 1,3, esparcimiento y cultura de 8,4 a 5%, bienes y servicios diversos de 4,6 a 1,4%, restaurantes y hoteles de 2,7 a 0,4%, alquiler de vivienda de 2,5 a 0,5%, equipamiento del hogar de 4,6 a 2,9%, servicios de la vivienda de 3,2 a 1,6%, salud de 0,8 a 0,5% y alimentos y bebidas no alcohólicas de 1,1 a 1,0 a 1%. La única agrupación que mostró una aceleración fue vestido y calzado, al pasar de 0,4 a 1,9%. Recientemente, el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó su informe del pasado mes con el que asegura que la inflación nacional de marzo cerró en 10,5%. Esta organización independiente, fundada por los economistas Ángel Alvarado y José Guerra, durante su estancia en la Asamblea Nacional, había advertido ya que el anclaje del dólar en una tasa alrededor de los 4,5 bolívares no era suficiente para estabilizar los precios de los productos y servicios en el país, y la medición más reciente lo demostró. Acceso a la justicia dice que es injustificado el retraso en la elección de magistrados del TCJ. 6:37 minutos. Acceso a la justicia recordó que al no hacer una nueva convocatoria para tratar el tema, el Parlamento vulnera los artículos 38 y 74 de la Ley Orgánica del TCJ y sus disposiciones. La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este miércoles que la Asamblea Nacional de Venezuela, oficialista, retrasa injustificadamente el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya designación fue diferida el pasado 25 de marzo. La AN oficialista retrasa injustificadamente el proceso de elección de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, así como el nombramiento del director de la Escuela de la Magistratura y del Inspector General de Tribunales, apuntó la ONG en su cuenta de Twitter. Al respecto, la organización indicó que la reforma del Supremo venezolano avanzaba a todo vapor tras aprobarse
de manera expresa y por unanimidad la reforma de la ley orgánica del TCJ que había sido propuesta por el presidente de la instancia, Michael Moreno, pero que desde el aplazamiento de la elección el 25 de marzo se ha postergado la designación. Explicó que después de esta fecha la ENI ha modificado al menos en 8 ocasiones la convocatoria a la sesión ordinaria que debía celebrarse dentro de los 5 días continuos tras la recepción del listado enviado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano para la elección a los magistrados. Acceso a la Justicia recordó que al no hacer la nueva convocatoria para tratar el tema, el Parlamento vulnera los artículos 38 y 74 de la Ley Orgánica del TCJ y sus disposiciones que al mismo tiempo imponen la realización de la convocatoria con 3 días de antelación y el requerimiento de una mayoría calificada de 2/3 partes de sus integrantes. En el país real, Bolívar y Miranda concentran 45% de los casos de desnutrición registrados por OCHA en 2022. Más de 1.000 casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años se registraron en 20 estados de Venezuela durante los 2 primeros meses de 2022 y 45% de ellos corresponden a los estados Bolívar y Miranda, reportó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. En todo el país, los socios en el terreno diagnosticaron a 1.179 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, quienes recibieron tratamiento según el informe de situación sobre la respuesta humanitaria en Venezuela correspondiente a enero y febrero. El tamizaje realizado por las organizaciones que integran el clúster de nutrición arrojó que en algunas comunidades de Barinas, del Tamacuro y Táchira hay 10% de desnutrición aguda, incluyendo casos complicados de desnutrición aguda severa que requirieron atención intrahospitalaria. De acuerdo con OCHA, otros 891 niños y niñas mayores de 5 años y adolescentes fueron diagnosticados con delgadez y recibieron acompañamiento nutricional para recuperar su peso adecuado. Además, identificaron a 460 embarazadas con bajo peso gestacional, quienes también recibieron tratamiento. La Agencia de Naciones Unidas asegura que la ausencia de datos sobre el estado nutricional de la población dificulta el análisis de prioridades geográficas, al igual que el direccionamiento de la asistencia humanitaria, mientras que los elevados precios inciden en la respuesta de las organizaciones. El alto costo de los medicamentos e insumos nutricionales reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones en el terreno, lo que limita el alcance del manejo comunitario de los casos de desnutrición aguda, algunos de los cuales terminan derivándose en la red pública de salud para su manejo y tratamiento. En tanto, la sociedad civil planteó a Maduro 3 grandes temas, dice el Pitazo. En su primer encuentro, el movimiento Dale Letra indicó en su cuenta de Twitter que la mediación y el diálogo político son los caminos a los que hay que recurrir para encontrar la salida a la crisis y la polarización en el país. La reinstitucionalización, una mesa de negociación y de la atención de la emergencia humanitaria fueron los principales temas planteados al gobierno de Nicolás Maduro durante su encuentro este miércoles 6 de abril en el Palacio de Miraflores. El movimiento Dale Letra indicó en su cuenta de Twitter, tuvo que aclarar en su cuenta de Twitter, que la mediación y el diálogo político son los caminos a los que hay que recurrir para encontrar una salida a la crisis y la polarización en el país. La negociación política de alto nivel y específicamente el proceso de México tiene un rol fundamental para mantener este horizonte, indicó el organismo que llamó a los actores políticos a comprometerse con este proceso para crear una agenda común. Hay que decir que hubo mucha molestia entre organizaciones de la sociedad civil por ese encuentro de algunas organizaciones en Miraflores. También hay que decir que esas organizaciones participaron todas a título personal y luego fue una malhadada manipulación de BTV la que hizo que se pensara que había sido el foro cívico como una integralidad el que fue a reunirse con Miraflores, con Maduro en Miraflores, a pesar de que ellos habían advertido que se reunían a título institucional propio, pues, o sea, ahí estaba gente muy reconocida, como por ejemplo Acción Solidaria. Para cerrar este bloque, María Corina Machado dice que hay que elegir una nueva dirección política. María Corina Machado manifestó estar dispuesta a medir fuerzas en una posible contienda presidencial, pero que esta debería regirse por condiciones muy distintas a las que actualmente existen en el país. Para la dirigente del Movimiento 20 Venezuela, la oposición no debe participar en un escenario que esté en el terreno del gobierno de Maduro. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos, dijo en un video que publicó en sus redes sociales. Añadió que para que un candidato sea útil debe ser una elección real y que en Venezuela
haya una elección de verdad. Primero hay que elegir una nueva dirección política, no dentro de 3 años, sino en el menor plazo posible. Cero CNE, cero TCJ, ni este chavista de ahora, ni el nuevo que pretenden imponer. Cero Plan República, cero maquinitas, voto manual, tú cuentas y validas tu voto. Todos los venezolanos, aquí los que están alrededor del mundo podemos votar. Dijo que no debe haber confusión sobre quiénes son la oposición real a la tiranía. Y bueno, vuelve con lo mismo, no cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro, etcétera, etcétera. Y limpiarle todos sus crímenes ante el CNE. Bueno, si tú eliges una dirección política hoy, dentro de 1 o 2 años vas a tener que estarte enfrentando a Maduro con un CNE designado por Maduro. O sea, no entiendo cómo podemos nosotros elegir el terreno en este momento. La verdad que no lo entiendo. Sería bueno que me lo explicaran. 6:43 minutos, estos son los titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando regrese la democracia a Venezuela. Jaime Estares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnia Eléctrico, siempre dando soluciones y ahora destacados en el tema de la refrigeración, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente quiero hablarles de Tecnia Eléctrico, porque Tecnia Eléctrico es ahora una empresa especializada en refrigeración industrial, comercial y residencial. Agenda tu visita técnica sin costo, recupera tu cava cuarto, recupera tus cavas, tus neveras de conservación y congelación, recupera tus aires acondicionados de ventana, split central, el que tú tengas. Te enviamos un técnico y te lo reparamos. Somos una empresa establecida. Evita a los técnicos de maletín. Siempre damos garantía por nuestros trabajos. 0412-806-2591, @Tecnieléctrico en Instagram, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y hablarle también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica. Más de 30 años de experiencia atendiendo animales desde peces silvestres hasta caballos. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías selectivas, además de peluquería canina. 661-1546-0212, 661-1546-0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a compartir pantalla para nuestro respectivo bloque sobre la guerra, la invasión rusa a Ucrania. La guerra en Ucrania, dice el país, provoca un aumento del flujo del capital financiero a América Latina. De pronto ya no salimos tan feos en la foto. Datos del Instituto de Finanzas Internacionales muestran que inversionistas globales salieron de China, Rusia y países de Europa del Este y ajustaron sus apuestas hacia la región. Unos 10.800 millones de dólares en inversiones financieras entraron a los países de Latinoamérica en el mes de marzo, un flujo mensual considerable no visto en casi un año, detonado por la invasión rusa en Ucrania, que generó incertidumbre e incrementó el riesgo en economías de Europa del Este, de acuerdo con la patronal bancaria Instituto de Finanzas Internacionales, por sus siglas en inglés IIF. A diferencia de la inversión directa, la cual se destina a inmuebles, negocios y activos, la inversión financiera es aquella en valores que cotizan en bolsa, mayoritariamente acciones y bonos de deuda. Los flujos de capital son, por lo tanto, las apuestas que hacen inversionistas globales a través de inversión financiera, buscando los instrumentos que ofrezcan mejores rendimientos a un precio atractivo y ofreciendo un nivel de riesgo que están dispuestos a absorber. Son un espejo de cómo los inversionistas están evaluando una región o un país, explica Jonathan Fortune, economista del IIF. Todo es relativo, y a partir de la guerra la percepción de riesgo en mercados afectados ha empeorado, lo que hace a América Latina más atractiva en comparación, dice el especialista, cuyos datos recopilados durante el mes de marzo demuestran una desinversión considerable de países como China y Polonia, mientras que grandes flujos entraron a países de Latinoamérica en proporción a su tamaño. Los países que más se beneficiaron fueron Brasil y México, por ser los más grandes, seguidos por Chile, Colombia y Perú. Argentina es la gran excepción, ya que por haber caído en incumplimiento de su deuda soberana, no tiene acceso a los mercados. Y hay que decir que nosotros ni siquiera aparecemos en la foto. Puede aparecer más bonito o más feo, nosotros ni siquiera aparecemos en la foto porque somos un no-go place. O sea, somos un gran agujero negro en el mapa de América Latina en lo que refiere a la inversión. La OTAN advierte a los aliados de que se preparen para un conflicto en Ucrania de meses e incluso años. Esto es una preocupante información.
Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, subraya que hay que estar listos para mantener el apoyo a Kiev, las sanciones y aumentar la defensa propia. Ya ha quedado claro que la guerra en Ucrania no será el Blitzkrieg, guerra relámpago que buscaba el presidente ruso Vladimir Putin. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido este miércoles a los ministros de Asuntos Exteriores de los países que le integran que hay que estar preparados para una guerra larga, y esfuerzos en tres ámbitos: apoyo a Ucrania, el mantenimiento prolongado de las sanciones y el fortalecimiento de las defensas propias. Tenemos que ser realistas. La guerra puede durar mucho tiempo, varios meses e incluso años. Es la razón por la cual tenemos que estar preparados también para un largo recorrido, tanto en lo que concierne al apoyo a Ucrania como en el mantenimiento de las sanciones y fortalecimiento de nuestras defensas, ha declarado Stoltenberg antes del comienzo de la reunión que los máximos responsables diplomáticos de los 30 miembros de la alianza mantienen este miércoles por la tarde y el jueves. Y de Infobae saco esta información: Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron durísimas sanciones contra Rusia tras la masacre de Bucha. Washington prohibió todo tipo de nuevas inversiones y bloqueó a bancos y empresas estatales. Londres anunció que dejará de comprarle petróleo y carbón antes de 2023. Estados Unidos anunció este miércoles... Ya, voy aquí. Creo que me pasé un párrafo. Estados Unidos anunció este miércoles un bloqueo total de los dos principales bancos rusos, con lo que intensifica el bloqueo financiero al país en represalia por la invasión a Ucrania y las recientes masacres denunciadas en ese país. Dejé claro que Rusia pagaría un precio severo e inmediato por sus atrocidades en Bucha. Hoy, junto a nuestros aliados y socios, anunciamos una nueva ronda de sanciones devastadoras, expresó en Twitter el presidente Joe Biden. Un alto funcionario del gobierno explicó en una llamada con periodistas el bloqueo total a Sberbank y Alfa Bank, las mayores instituciones financieras del país. Las medidas prohíben que sus activos entren en contacto con el sistema financiero de Estados Unidos e impiden que los estadounidenses hagan negocios con ambas instituciones. En un comunicado, Sberbank respondió que las sanciones no tendrían efectos significativos en sus operaciones al haberse adaptado a medidas previas. Por su parte, el Reino Unido impuso una nueva ronda de sanciones a Rusia, también apuntando a dos bancos y eliminando todas las importaciones rusas de petróleo y carbón para finales de año. Nuestra última oleada de medidas pondrá fin a las importaciones de energía rusa del Reino Unido y sancionará a más personas y empresas, diezmando la maquinaria de guerra de Vladimir Putin, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, en un comunicado. Por cierto, el principal titular de The Times de Londres es el Reino Unido enviará vehículos armados para ayudar a Ucrania. Las próximas 3 semanas serán críticas, dicen los jefes militares. Y los testigos dicen sobre la masacre alrededor de Kiev, dicen es un infierno. Yo les quiero mostrar una imagen, un video que la manda este corresponsal que firma como Principia Marsupia, pero que es un hombre, un español, Alberto Sicilia, que es reportero en Ucrania, sobre lo que pasó, cómo está Borodianka, uno de los sitios que han abandonado las fuerzas rusas recientemente. Siempre lo digo, pues, tan bonito que tenían su país los ucranianos y se los han destrozado con tanta maldad, chicos. Por cierto, también mensaje para los que hablaban de la pizza y de la invasión extranjera. Eso es lo que queda de una invasión extranjera. No hay guerras buenas. No las hay. En Perú, en tanto, cierra el bloque internacional. Aníbal Torres anunció control estricto sobre precios de los grifos en medio del paro nacional, estos precios del combustible. El premier ofreció una conferencia de prensa este miércoles en el momento en que el país vive un momento de profunda crisis debido al paro de transportistas y protestas contra Pedro Castillo en distintos puntos del país. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en conferencia de prensa explicó detalles sobre las movilizaciones que tienen en vilo al país desde la semana pasada. Sobre las motivaciones que llevaron al paro transportista, sentenció: todo el mundo sabe cuál es la razón fundamental por la cual han aumentado los precios, pero parece que en Perú no lo supiéramos. La subida de los precios es mundial por la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Como consecuencia de la guerra se ha determinado que sube el precio del petróleo y que sube el precio de los combustibles y por lo tanto sube el precio de los productos alimenticios. 5 bancadas pedían ayer la destitución de Aníbal Torres, pero Pedro Castillo lo mantiene en su puesto. Fumbisi, volviendo a la información nacional, 6:52 minutos, ya vamos cerrando.
registró 4 temblores en Valencia la tarde de este 6 de abril. Usuarios de Twitter también comentaron haber sentido los movimientos telúricos. Esto fue en Carabobo. También hubo un sismo de magnitud 4 en Yaguaraparo, Estado Sucre, 5:22 de la mañana del día de ayer. Prohíben salir del país a exdirectoras de la gobernación de Lady Gómez. El Tribunal de Control del Estado Táchira dictó medida de prohibición de salida del país a 2 directoras del antiguo gobierno de Lady Gómez por estar involucradas en presuntos actos de corrupción. Damelis del Valle Cañas, directora de Administración y Finanzas, e Isabel Sierra, directora de Cultura, son las impuestas con la medida judicial, lo cual demuestra que de nada vale hacerle carantoñas a esta gente. Al final del camino la pagas igual. Nuevo incendio se registra en el Ávila este 6 de abril. Un nuevo incendio se registra en el Ávila la tarde este miércoles 6 de abril, específicamente a la altura de la urbanización Terrazas del Ávila. No sé si ha sido apagado ya, no he visto nada en redes sociales sobre ello. El Ministerio Público solicita medidas para proteger al Ávila de incendios forestales y es, digamos, un clásico de todos los años en esta época que se prohíben subir al Ávila para que no se afecte más el parque hasta que comienza la época de lluvias. Aeronave que volaba de Maracaibo a Maiquetía se devolvió por fallas técnicas. Esto fue el vuelo BN220 de la empresa Rutas Aéreas Venezuela, que tuvo una emergencia. El instrumento de altitud de cabina se mantuvo indicando fuera de la escala normal de presurización, por eso no fue a Maiquetía y volvió a Maracaibo. Chile y Venezuela firman acuerdo para ampliar convenios aerocomerciales. Hace pocos días se firmó uno con Argentina también, y esto sin duda es una buena noticia. Inician restauración de la Basílica de Chiquinquirá, moverán temporalmente a la Virgen. Las obras arrancaron en medio de una Eucaristía de acción de gracias y bendición presidida por Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo. Y mientras tanto, mañana viernes de concilio abre la Basílica de Santa Teresa, que permitirá un aforo de 70% de su capacidad y que retomará las misas del Nazareno que estaban suspendidas por la pandemia. Por supuesto, habrá las consabidas medidas de bioseguridad. 6:55 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. 7 de abril de 2022, como ya les avisé ayer y les ratifico hoy, mañana no va a haber programa, mañana no hay manera humana de que yo pueda hacer el programa de radio. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el lunes y martes, que ya es de Semana Santa, sí voy a hacer el programa. Cuídense mucho, se les quiere. Hasta mañana, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.